Buenos días, por favor. Vamos a comenzar con esta segunda jornada del Congreso, con el privilegio de contar para este comienzo, después de la Santa Misa, con la intervención de don Juan Arana. Un verdadero privilegio, yo le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros esta mañana. Y le va a presentar el profesor de la Universidad de Sevilla, profesor de Filosofía, Francisco Soler Gil. Bien, buenos días. Es para mí un verdadero honor poder presentar aquí a el profesor Juan Arana, que es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y ha sido durante muchos años, durante décadas, catedrático de Filosofía de la Naturaleza en la Universidad de Sevilla, donde procedo, ¿no? Su obra es enorme. Libros podríamos destacar muchísimos. Yo, los que a mí más me han servido en mi propio trabajo han sido, lógicamente, los que más tienen que ver con la filosofía de la naturaleza, Claves del conocimiento del mundo, Materia, universo, vida, Los sótanos del universo. Luego tiene toda una serie de libros en torno al problema de la conciencia y de la conciencia y el cerebro, la conciencia inexplicada, qué es la conciencia últimamente, y una serie de manuales de filosofía de la naturaleza. En fin, todo esto lo podrán ver en Wikipedia y no es necesario insistir, pero lo que sí me gustaría decir es que si alguna vez en el futuro se escribe seriamente una historia de la filosofía en el ámbito hispanoamericano, España del siglo XX finales, primero del XXI, sin duda el nombre de Juan Arana tendrá que estar allí, porque su obra no ha sido simplemente copiosa, sino que ha marcado un antes y un después en los estudios de la filosofía de la naturaleza. Una disciplina que fue fundamental en el nacimiento de la propia filosofía, que durante siglos fue una de las disciplinas claves de la filosofía, el estudio filosófico de la naturaleza, pero que estaba en franca decadencia debido a no saber acomodarse a la situación de tener unas ciencias naturales y no saber si tenemos que estar a la rémora o tenemos que hacer algo completamente distinto o cómo. El giro que la obra de Juan Arana ha supuesto en los estudios de filosofía de la naturaleza ha sido total. Todos los que hacemos filosofía de la naturaleza en las últimas décadas nos fijamos en ese modo de proceder que ha introducido su obra, de estar muy al tanto de lo que hacen las ciencias y al mismo tiempo producir una reflexión filosófica sobre sus fundamentos, sobre las opciones filosóficas de los científicos, en una especie de diálogo fecundo para las dos partes y que, ya digo, ha marcado un giro en nuestro ámbito cultural de la formación de filosofía. Pero aquí, en este congreso, más que no es un congreso de filosofía, sino un congreso de católicos en la vida pública, interesará más bien otro aspecto de la biografía del profesor Arana, que es su relación entre fe y razón, ¿no? Profesor Juan Arana no desvelo ningún secreto, puesto que él mismo lo ha publicado en un libro pequeño y ameno, muy ameno, que está publicado en la BAC, que se llama Teología para incrédulos. Siendo estudiante, allá a finales de los 60, primero de los 70, sufrió el impacto de dos grandes revoluciones que tienen que ver una con la otra, la del 68 y la del posconcilio. Y, lógicamente, un estudiante que vive tales conmociones, pues algo tiene que sacudir los cimientos de la fe y, de alguna forma, no sé si decir agnosticismo es la palabra que debo decir, en cualquier caso, entró en una situación de duda que mantuvo durante 50 años aproximadamente. Aún así, siempre estuvo cercano a la práctica religiosa, hizo todo lo posible por colaborar en instituciones que le pedían católicas. Ahora hay un concepto que se utiliza mucho, que es el de
cristianismo cultural, que mucha gente se dice, bueno, yo soy cristiano cultural, pero esto es un concepto que habría que cuestionar, ¿no? Porque muchas veces los que se dicen cristianos culturales son gente que dice, bueno, ya me gustaría a mí que esto fuera cierto, no me lo puedo creer, pero en fin, es valioso aunque no pueda ser verdad, ¿no? Pero esa no fue la posición del profesor Arana, sino que fue de auténtica búsqueda, no de dar por hecho que esto no es verdad, pero bueno, ya me gustaría, sino de análisis de los argumentos en favor de la asistencia a Dios, en favor de la verdad de la Iglesia, durante décadas de serio trabajo que le llevó finalmente en el año 2018 a lo que se puede llamar con comillas, sin comillas, su conversión. Interesante es esa biografía, interesante es también la perspectiva que eso le proporciona, puesto que durante décadas ha estado cerca de la Iglesia, cerca de la práctica, cerca de todos los que le han pedido su colaboración en alguna iniciativa por parte de la Iglesia, pero al mismo tiempo un poco como francotirador, al mismo tiempo un poco al margen, tan dentro y fuera al mismo tiempo, con lo que ha tenido una perspectiva de poder ver un poco desde otro ángulo la Iglesia y el presente y quizá el futuro de lo que tendría que ser la Iglesia. Y de eso es precisamente de lo que quiere hablarnos o de lo que va a hablarnos en los próximos minutos, con lo cual creo que estamos a punto de escuchar un mensaje muy interesante y ya no voy a interrumpir más el principio de esta conferencia. Les animo a que presten toda la atención porque merecerá la pena. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Paco por esta presentación y autoridades, señoras y señores, voy a abreviar al máximo la introducción tratando de meter directamente en harina porque creo que efectivamente el tema que quiero plantearles tiene cierta enjundia y no se puede de alguna manera ir uno por las ramas, hay que tratar de ir directamente al asunto. Así que sin más dilación empiezo. Vivimos tiempos en los que la filosofía de la sospecha se ha infiltrado por todos los poros de la vida social, incluyendo, por desgracia, los de la Iglesia. Con el fin de evitar suspicacias gratuitas, considero oportuno exponer, para empezar, mis propias coordenadas. Procedo de una familia de inequívoca identidad católica, hasta el punto de que fui bautizado cuando apenas habían transcurrido 12 horas desde mi nacimiento. Nunca he renunciado a la fe que me transmitieron mis padres, pero por razones que en parte tuvieron que ver con la profesión de filósofo que elegí, estuve alejado durante bastantes años de las prácticas de piedad más esenciales. Gracias a Dios, llegado a, digamos, la madurez avanzada, pude superar dudas y reticencias. Es algo que he tratado precisamente, como ya Paco ha comentado, en este librito. Desde entonces frecuento los sacramentos, en particular el de la confesión, que buena falta me hace. Sin embargo, he conservado la costumbre de ir por libre en todo lo que la Santa Madre Iglesia considera potestativo. Una sola vez he ingresado en algún tipo de congregación, la Hermandad Rociera de Triana, y que fue algo que debí al entusiasmo de mi añorado amigo y compadre Javier Hernández Pacheco. No obstante, he procurado responder cuando me ha sido posible a peticiones de colaboración que me llegaron de mi parroquia y de los obispos, facultades de teología y seminarios diocesanos de Sevilla y Madrid, donde tengo mi domicilio y mi actual trabajo. Del mismo modo, incluso antes de llamémosla conversión, he prestado diversos servicios a iniciativas educativas y culturales de instituciones católicas, como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, la Compañía de Jesús, Comunión y Liberación y la Asociación Católica de Propagandistas, a la que debo en particular la oportunidad de hablarles en este momento. Todo lo que acabo de decir sirve para dejar claro que no me arrogo ninguna representación ni me considero portavoz de ninguna corriente, carisma u orientación doctrinal.
aunque hayan sido muchos los que me han ayudado y siguen haciéndolo para educarme en la fe. Por supuesto, tengo la firme voluntad de someterme a lo que la Iglesia determine en materia de fe y costumbres, de acuerdo con la alta autoridad que le ha sido conferida, y retiraré de buena gana cualquier cosa dicha o escrita que pudiera ser lesiva en este sentido. Hechas tales salvedades, manifiesto que todo lo que sostenga será por mi cuenta y riesgo, en ejercicio de la libertad que disfrutamos los fieles. Tampoco está de más agregar la fórmula que emplean los alemanes cuando difunden los números agraciados en los sorteos de la lotería, ohne Gewähr, sin garantía. La búsqueda de la verdad es una aventura en la que el éxito no está asegurado, salvo cuando uno se conforma con decir trivialidades o bien se ciñe a lo que tiene el aval directo de la revelación divina. Empiezo sin más dilación. Es propio del cristiano buscar una difícil síntesis, puesto que ha de conjugar el hecho de que Dios ya nos ha visitado y, sin embargo, lo que nosotros aguardamos con mayor impaciencia está por llegar. La historia es historia de la salvación, que ya sí, pero todavía no, ha tenido lugar. El desafío se vuelve en verdad exigente cuando esta perspectiva escatológica se confronta con el hecho de que la peripecia humana es un devenir que conoce progresos, estancamientos y también retrocesos. Nunca deberíamos olvidar que la esperanza cristiana descansa en el dato cierto de que las cosas no dependen en definitiva de nosotros, de mi cosecha añado por fortuna. Dios tiene la llave de oro para que las cosas salgan como Él manda, pero a la vez pone en nuestras manos innumerables llavecitas con las que podemos ponérselo más fácil o más difícil. Formar parte de la solución o, por el contrario, del problema, ese es el dilema existencial básico que afrontan tanto los individuos como las comunidades. Surge entonces la pregunta de cómo contextualizar las decisiones y alternativas en una economía de la salvación cuyas claves se nos escapan. ¿Cómo averiguar por cuál de los meandros de este río serpenteante navegamos ahora? ¿Y cómo es posible que vayamos hacia adelante cuando, según todas las apariencias, estamos en franca regresión? Una y otra vez remedamos la existencia de aquellos discípulos que no se habían enterado de nada. ¿Es ahora, Señor, cuando vas a restaurar el reino de Israel? Lo paradójico de aquella pregunta es que nunca estuvieron tan cerca los apóstoles como entonces de la ansiada plenitud. Disfrutaban de la gloria de la resurrección. Y sin embargo también estaban a punto de que el Maestro los dejara solos y de que, con la ayuda, por supuesto, del Paráclito, tuvieran que iniciar una nueva travesía del desierto, concretada en persecuciones externas y divisiones internas, las cuales ya se manifestaron con terrible virulencia antes de que se acabaran de borrar las huellas físicas que los pies de Jesús dejaron sobre el reseco terreno de Tierra Santa. Si la mirada humana fuese capaz de remedar lo divino, seguro que habría grandes sorpresas, ya que muchas veces presumimos la cercanía de lo que anhelamos cuando en realidad más nos estamos distanciando. Por supuesto, también sucede con frecuencia lo inverso. Una forma de visualizar la misma paradoja podría ser la siguiente. Por una parte, el Señor ha venido a salvar a muchos, quizá a todos. No sé ustedes, pero yo me he armado un pequeño lío con los cambios que ha habido en la traducción de esta parte del canon. En todo caso, a una parte sustancial de la humanidad. Pero por otro lado está la clara advertencia de que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Menos tétrica que esta sentencia, pero igual de seria, es aquella otra de Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? No soy teólogo y mucho menos especialista en hermenéutica bíblica, pero como creyente de a pie, mi esperanza se cifra en formar parte de aquella muchedumbre inmensa que nadie podría contar, integrada por los que, a decir del anciano de la Escritura, vienen de la gran tribulación. Me anima mucho la esperanza de encontrar un huequecito entre los incontables,
pero cuando me veo en misa acompañado de escasos parroquianos, me pregunto si no deberé asumir con mayor eficacia la responsabilidad de ser un grano de sal y tener mucho cuidado para no volverme soso. Entonces entiendo mejor lo de la gran tribulación. Antes de la última crisis importante que ha padecido la Iglesia, me refiero a la del posconcilio, tampoco constituíamos la porción sustancial de la especie humana, pero aún se podía hablar de civiltà católica y considerar nuestra Iglesia como la minoría mayoritaria dentro de los países de Occidente, de la misma forma que el cristianismo en general lo era a nivel planetario. Pero tras el desconcierto que se produjo una vez concluida aquella magna asamblea, el proceso de secularización y descristianización se aceleró. En absoluto pretendo que el concilio mismo fuera la causa, pero sí pienso que en su aplicación no se supo, pudo o quiso poner remedio a un problema que venía de atrás. El resultado, en todo caso, es que al presente los católicos estamos muy lejos de constituir la agrupación más importante de un mundo que entre tanto se ha globalizado. Digo agrupación, ya que nunca deberíamos condescender a convertirnos en facción y mucho menos en partido. Por poco que lleguemos a ser, siempre deberemos estar a la espera de la llegada del resto de la humanidad a la casa del Padre. ¿Qué pensar entonces? ¿Es como para llorar o como para tomarlo con calma? Imposible averiguarlo en términos objetivos. Nadie sabe cuántos ases guarda la divina providencia en la manga, aunque al menos los católicos sabemos, por nuestra fe, que son más que suficientes para que las cosas acaben divinamente. Hecha esta observación, conviene reconocer que quienes no lo estamos haciendo nada bien somos los cristianos en general y, por desgracia, tampoco los católicos en particular. Creo que es importante tener en cuenta este aspecto y advertir que, abandonando por un momento la perspectiva cristiana, la presente crisis no es regional, no afecta tan solo ni prioritariamente a esta o aquella iglesia, ni a una u otra religión, sino al conjunto de los hijos de Eva. Es indiscutible que ha descendido la práctica y las vocaciones religiosas, sospecho que incluso entre los mahometanos. Es menos claro que también haya empeorado la situación del planeta en todos los aspectos, pues a pesar de la cantinela de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, parece que el hambre y la miseria han descendido en términos globales. La esperanza de vida ha subido. La tecnología y las comunicaciones siguen progresando a ritmo desbocado, aunque el problema ecológico sea muy grave. No obstante, la que se ha vuelto sencillamente espeluznante es la desmoralización progresiva de la especie. Tenemos capacidad y medios para solucionar casi cualquier problema, incluso el del calentamiento global, la paz mundial, el cáncer o las desigualdades sociales, siempre que nos lo propongamos seriamente. Pero lisa y llanamente no nos da la gana. Faltos de motivación, no vemos el sentido que pueda tener llevar una vida de esfuerzo y sacrificio para alcanzar no importa qué objetivo dentro del horizonte terreno. Los pronósticos transhumanistas relativos a la superación de nuestra estirpe y el auge de grupos tales como el autodenominado Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria muestran hacia dónde podrían ir las cosas en un futuro próximo si algo no lo remedia. La promoción del aborto y de relaciones amorosas infecundas no son tan solo frutos del hedonismo reinante. Hay detrás una voluntad explícita o oscuramente presentida de autoinmolación colectiva. Como es sabido, los lemmings son unos roedores que inician a veces masivas migraciones hacia su propia destrucción. Pues bien, se diría que amplios sectores de la población más culta y desarrollada se proponen emularlos, cegando las fuentes de la vida y perpetrando un suicidio demográfico. El mecanismo subyacente a fenómenos tan lamentables no es difícil de reconocer.
Durante el siglo XVIII surgieron varios proyectos para encontrar una alternativa al cristianismo y resolver todos los desafíos de la vida humana, sin contar con él. Fueron puestos en marcha por el así llamado Partido Filosófico, que condujo a realizaciones tales como la Enciclopedia de d'Alembert y Diderot. Sí. Pero no resultó nada sencillo diseñar, sobre todo promover una existencia al margen de Dios. En 1749, el presidente de la Academia de Berlín, Maupertuis, publicó un ensayo de filosofía moral donde pretendía matematizar todas las acciones humanas mediante sumas y restas de los placeres y dolores que procuraban. Su conclusión era desoladora. Cito: si Dios concediera nuestros deseos y suprimiera por nosotros todo el tiempo que queremos suprimir, el viejo se sorprendería de ver lo poco que había vivido. Quizá la duración de la vida más larga se reduciría a algunas horas. Fin de la cita. En este hombre había aún suficiente arraigo religioso para evitar caer en el abismo que se abre ante los que se plantean una existencia sin Dios. Otros filósofos de la época intentaron una solución diferente. En el supuesto de que seamos incapaces de alcanzar por nosotros mismos la felicidad, tal vez podamos conservar al menos la dignidad y lograr una excelencia ética. Pero tampoco es sencillo obtener un santo laico que lo sea de verdad. Los personajes que más maña se dieron para poner de manifiesto los abusos y desórdenes de una sociedad confesionalmente cristiana no consiguieron llegar demasiado lejos a la hora de mostrar con su propia vida una alternativa mejor. Voltaire, por ejemplo, se cubrió de gloria al combatir la intolerancia religiosa con el caso Calá, pero no tuvo, sin embargo, ningún escrúpulo en pedir para Rousseau la pena de muerte en castigo por sus discrepancias. Tampoco sintió muchos remordimientos cuando alentó a Federico II de Prusia y Catalina la Grande de Rusia para que iniciaran guerras santas, entre comillas, contra países donde las religiones históricas todavía dominaban, lo cual tampoco era de extrañar, puesto que Voltaire consiguió enriquecerse traficando con pertrechos militares. La mejor aproximación ilustrada al ideal de una perfección moral sin tacha es la de d'Alembert, y de él también se han aireado unos cuantos trapos sucios relacionados precisamente con la intolerancia y la persecución de enemigos filosóficos. En comparación, los calumniadores de la pobre Santa Teresa de Calcuta han tenido que agarrarse a presuntas irregularidades administrativas de menor cuantía en la gestión económica de la orden por ella fundada. Es sabido que en tiempos de la Revolución Francesa se instauró un culto a la diosa razón, que tuvo poquísimo éxito, hasta el punto de que el pragmático Napoleón restauró la observancia católica, a pesar de que hay muy pocos indicios de que fuera un devoto ferviente. En el siglo XIX, el positivismo primero y luego el materialismo cientificista tomaron el relevo en la lucha por demoler la religión cristiana y cimentar la convivencia social de otro modo. Augusto Comte propuso una religión de la humanidad, de la que todavía queda como reliquia una capilla en el barrio parisino del Marais. Para diseñarla no solo se inspiró en la Iglesia católica, sino que confesadamente la plagió. En su catecismo positivista, el asombrado lector encuentra remedos de oraciones, ritos, sacramentos, celebraciones y hasta un santoral que consagra el primer lunes del 9º mes a San Marco Polo y el tercer miércoles del 10º mes a Santa Marquesa de Sévigné. Cuando a partir de 1870 la Tercera República Francesa emprendió una política decididamente laicista y anticlerical, hubo repetidos intentos de promover una fe menos colorista que la de Comte, pero una vez más en vano. No ha habido forma de que una religión pretendidamente natural, aunque de hecho sea tan artificial como la que más, sustituya no ya a la religión católica, sino incluso a la más titubeante religión histórica. No obstante, diría poquísimo de esta conferencia
y de quien la pronuncia, buscar consuelo a los males de nuestra Iglesia, alegando que aún son mayores los de la competencia, y acudir a la difamación para contrarrestar las calumnias sufridas por nuestros correligionarios. Los hechos y dichos que he referido, y tantos otros que podían ser añadidos para reforzarlos, solo sirven para acreditar una tesis. La religión es una cosa que no se improvisa, y tampoco puede ser objeto de suplantación así como así. Es una lección que ha aprendido la increencia contemporánea, puesto que parece haber desesperado de forjar nuevas religiones, ni míticas, ni políticas, ni filosóficas. Ninguna religión puede batir a la religión cristiano-católica en su propio terreno. Este es el homenaje que, bien a su pesar, nos prestan prácticamente todos los ateos y agnósticos contemporáneos. Su desafío es otro. En lugar de fabricar o adoptar otra religión, pretenden aprender y luego enseñar a vivir sin religión alguna. Un ejemplo representativo de esta actitud es la canción de John Lennon, Imagine, que enaltece un mundo sin cielo, infierno, propiedad privada, codicia ni hambre. Cito: imagina que no hay países, no es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir, y sin religión tampoco. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Fin de la cita. Antes de dar paso a ensoñaciones más o menos futiles como la que acabo de mencionar, las ideologías decimonónicas se habían aproximado peligrosamente a la negación total, al nihilismo. Este asomarse al precipicio se dio en Europa en dos fases. Primero la ilustrada, como hemos visto, y luego la positivista materialista. En latitudes donde la modernidad llegó con retraso, el proceso fue menos gradual y, por consiguiente, más traumático. Es algo que un autor tan poco afín al cristianismo como Octavio Paz ha detectado con notable lucidez. Cito: el positivismo hizo tabla rasa lo mismo de la mitología cristiana que de la filosofía racionalista. El resultado fue lo que podría llamarse el desmantelamiento de la metafísica y de la religión en las conciencias. Su acción fue semejante a la de la Ilustración del siglo XVIII. Las clases intelectuales en América Latina tuvieron una crisis en cierto modo análoga a la que había atormentado un siglo antes a los europeos. La fe en la ciencia se mezclaba con la nostalgia por las antiguas certezas religiosas, la creencia en el progreso al vértigo ante la nada. No era la plena modernidad, sino su amargo avant-goût, la visión del cielo deshabitado, el horror ante la contingencia. Fin de la cita. Ulteriormente, los autores posmodernos han querido imprimir al proceso un giro estetizante y frivolizan con algo que muy difícilmente admite ser tomado a broma, como cuando nos animan a, comillas, sobrellevar el silencio de las estrellas o a, comillas, planificar el presente, dando la espalda a recordar con nostalgia el pasado o a cualquier visión ilusionada del porvenir. No soy sociólogo, pero tampoco creo que haya que profundizar demasiado en esta disciplina para detectar que el descenso de la práctica religiosa en los países de tradición cristiana no ha sido contrabalanceado por un crecimiento parejo de actitudes que podríamos denominar alternativas en sentido fuerte. Me refiero a que no se han dado fenómenos significativos de conversión hacia otras religiones, ni adopción masiva de posturas abiertamente antirreligiosas, ateas o agnósticas. Se ha generalizado, en cambio, la indiferencia, dándose al mismo tiempo un aumento incontrolado de prácticas y creencias supersticiosas. También se detecta la asunción descomprometida, y es muy importante añadir este adjetivo, de una religiosidad difusa donde se mezclan pele-mel la espiritualidad oriental, el panteísmo cósmico vitalista y el esoterismo. Arriesgándome a dar un paso más de lo que autoriza la constatación de hechos obvios y la aplicación del mero sentido común, diría que la creencia cristiana está desapareciendo con rapidez allí donde se apoyaba en la mera milagrería, los condicionamientos sociales o la confianza depositada en una autoridad externa. En otras palabras, los que se desconvierten, los que apostatan, son los que acudían a la práctica religiosa como a un talismán de la suerte,
los que se apoyaban en la llamada fe del carbonero, los que habían sido bautizados por la virtud de la espada de Carlomagno o de alguno de sus émulos, los que consideraban que pertenecer a la Iglesia era como afiliarse al sindicato de moda o al partido político en el poder, los que la veían como una multinacional con mucho dinero e influencia, capaz, por tanto, de dispensar apoyo y resolver la vida de sus adherentes. Aguanta, en cambio, la fe católica allí donde la religiosidad popular tenía hondas raíces, donde no se han quebrado los vínculos familiares y la comunicación intergeneracional, donde el clero ha sabido mantener vivas las inquietudes existenciales de sus feligreses y enseñarles a detectar la presencia de un Dios cuya discreta manifestación es como el susurro de una brisa suave, donde, por último, las personas con auténtica sed de Él han puesto de su parte todo lo que era menester para que la semilla de la palabra fructificara, aprovechando las formas de evangelización más diversas. El tiempo que vivimos es sin duda recio, pero como cualquier otro tiempo tiene su lado bueno y brinda oportunidades que conviene aprovechar. Varias veces he relatado la experiencia que tuve cuando visité Puerto Rico poco después de que hubiera sido asolado por el huracán Hugo. Me sorprendió lo lozana y remozada que estaba la vegetación de la isla. Los isleños me contaron que así pasaba siempre. El ciclón derribaba y arrastraba los árboles caducos, las ramas secas, las plantas mal afianzadas, dejando hueco para los renuevos que prosperaban sin impedimentos, ayudados por las abundantes lluvias. Como ya soy anciano, he conocido la época en que nuestras iglesias estaban llenas a rebosar, aunque la formación religiosa y la vida personal o profesional de los que se congregaban en ellas dejaban en muchos casos bastante que desear. También fueron numerosos los que aclamaron al Señor el Domingo de Ramos y no tantos los que lo acompañaron el Viernes Santo. Pero muchos o pocos no es lo que más importa. Las cuentas que lleva Dios son muy diferentes de las de los humanos. Por otro lado, la época de la historia de la Iglesia que con mayor gozo evocamos es la de los primeros tiempos, cuando la cristiandad era un pequeño fermento dentro de una población refractaria al mensaje. Solo mucho más tarde, 300 años después, se transformó el cristianismo en religión de masas. Y ya desde el inicio de aquella mutación, los más avisados fueron conscientes de los peligros que conllevaba. Así, apunta Gustave Bachty en su libro La conversión al cristianismo durante los primeros siglos. En el siglo IV, tras la persecución de Diocleciano y la conversión de Constantino, el mal estaba consumado y ya no había medio de detener el torrente. De todas partes se precipitaban hacia el cristianismo y razones de oportunismo vulgar, de adulación con respecto al poder establecido, se añadían al deseo de salvación para llevar a la Iglesia a toda clase de ambiciosos y de intrigantes. También añade este mismo autor, cito: sin embargo, y esto es capital, la enseñanza oficial de la Iglesia no cambió. Al comienzo del siglo V, como al final del segundo, los predicadores no dejaban de repetir que el bautismo tenía que estar precedido de una penitencia seria y seguido de una vida moral sin reproche. San Hipólito multiplicaba los obstáculos a la admisión de los catecúmenos. Fin de la cita. ¿Cómo sobrellevar la presencia entre los hermanos de tantos arribistas? Con mucha paciencia, sin lugar a dudas, porque a pesar del poder de las llaves, la Iglesia es ante todo madre, y no le corresponde a ella, sino al propio Dios, decidir el destino final de sus miembros. Administrar la excomunión con mucho comedimiento ayuda también a no discriminar a los de fuera. Para un cristiano de verdad, hermanos son todos los hombres, y no solo los bautizados o los miembros de su cofradía. El mandato apostólico de Cristo alcanza los últimos confines de tiempo y espacio, además de cubrir la entera diversidad de razas y de temperamentos. De ahí que el universalismo, la catolicidad, sea nuestra seña de identidad más propia. Bien entendido, por supuesto, que para mantener esta irrestricta capacidad de acogida, en modo alguno hay que abaratar el mensaje. Los 10 mandamientos,
las 8 bienaventuranzas y las 14 obras de misericordia determinan de una vez y para siempre el precio de entrada para ingresar por la puerta estrecha. Así se resuelve en la práctica el dilema de máxima apertura y máxima exigencia, el imperativo de que los cristianos seamos la sal de la tierra y a la vez la aspiración a que todos vayamos al cielo sin necesidad de convertir la tierra en una esfera de cloruro sódico. Hubo y habrá épocas o lugares donde el reino de la gracia pudo en apariencia estar a punto de romper todas las barreras. En cambio, otras coyunturas alentaron y alentarán menos la autocomplacencia, dándonos una oportunidad más clara de ser testigos del resucitado, aun a costa de convertirnos en algo así como el resto de Israel. Todo depende, en última instancia, de Dios y en primera aproximación de la hostilidad del medio que nos rodee y de la intensidad de la llama que arda en nuestro interior. En cierta ocasión preguntaron a un banquero que también era creyente cabal cómo conseguía compatibilizar ambas facetas. Respondió algo así como lo siguiente, cito: ¿sabe usted? Los ferrocarriles australianos tenían el problema de evitar que el polvo del desierto se colase en el interior de los compartimentos. Nada funcionó hasta que alguien tuvo la ocurrencia de mantener la presión atmosférica dentro de los vagones un poco más alta que en el exterior. Fin de la cita. Probablemente no haya una fórmula mejor. ¿Acaso se pensará que me estoy yendo por unos derroteros que no tienen mucho que ver con el título de la conferencia? Voy a intentar rectificar esa impresión. Desde sus mismos comienzos, la Iglesia ha tenido una organización jerárquica. La primacía de Pedro y la constitución del Colegio Apostólico determinaron muy pronto que las grandes decisiones respecto al culto, la doctrina y la estructura eclesial fueran decididas de acuerdo con una tradición fijada por los legítimamente designados al efecto. Como herederos de la alianza, los miembros de la Iglesia forman, según nos explicó Pedro en su primera carta, un linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de su propiedad. Pero este sacerdocio universal se desdobla en el común que emana de la recepción del bautismo y el ministerial, propio de quienes acceden al sacramento del orden. No voy a entrar en pormenores que se me escapan y para los que carezco de cualificación, pero tampoco creo que haya que ser una lumbrera para descubrir que ejercer el primero de ambos sacerdocios, el común, no implica renunciar a la santidad. En las epístolas paulinas se saluda a los santos de las primeras comunidades y es de suponer que el apelativo alcanzaba a todos los que la formaban. Cuando se nombraron los primeros diáconos, los apóstoles decidieron concentrarse en la oración y la predicación de la palabra e impusieron las manos sobre los elegidos para los restantes menesteres. Me atrevo a suponer que la misión de servir las mesas, que fue lo primero que hacían los diáconos, no los excluía de orar y de predicar la palabra, ni impedía tampoco a los apóstoles el ejercicio de la caridad llegado el caso. Pero de hecho se inició un proceso de especialización creciente, al término del cual la administración de los sacramentos, la fijación de la doctrina relativa a la fe y costumbres, así como la predicación y cura de almas, se convirtieron en cometidos específicos del estamento clerical, regido por los obispos con el de Roma a la cabeza. El resto del pueblo sacerdotal y nación consagrada, o sea, los laicos, asumimos todas y cada una de las tareas que pueden y deben ser resueltas con honestidad, cumpliendo así la misión de difundir el mensaje redentor hasta agotar la geografía de la acción humana. Presumo que en los tiempos heroicos de las persecuciones hubo tantos mártires y ejemplos acabados de santidad entre quienes desempeñaban funciones eclesiales de gobierno como entre los demás fieles. Cuando se produjo el ingreso en aluvión de nuevos adeptos que antes comenté, era de esperar que el nivel medio de santidad entre los laicos descendiera, como también lo hizo el de los clérigos cuando la multiplicación de donaciones y el favor de las autoridades otorgaron a la Iglesia un patrimonio considerable. La clarividencia con que los apóstoles se apartaron de las funciones asistenciales y redistributivas para concentrarse en las espirituales fue siendo olvidada, con las lastimosas consecuencias que eran de esperar.
El problema se agudizó a medida que colapsaba el aparato de administración política y burocrática del Imperio Romano. Los clérigos asumieron en medida creciente aquellas funciones por ser la única capa letrada de la población. Algo parecido ocurrió con todo lo relativo a la educación y la cultura. Es probable que a lo largo de toda la Edad Media no hubiera otra alternativa para la supervivencia de aquellas sociedades tan amenazadas. Pero creo que desde los inicios de la modernidad, la clericalización de la vida política y cultural resultó cada vez más anacrónica y contraproducente, no solo para la buena marcha de la política y cultura seculares, sino también para el cumplimiento de la misión estrictamente religiosa de la Iglesia. No es casual que la suprema catástrofe de las escisiones y guerras derivadas de la Reforma protestante ocurriera en una época en que los papas y muchos obispos eran príncipes que ejercían la soberanía y el gobierno de amplios territorios, mientras que su santidad personal y dedicación al bienestar de la Iglesia flaqueaban escandalosamente en muchas ocasiones. Los políticos, guerreros y revolucionarios que se empeñaron en arrancar a los jerarcas de la Iglesia esos poderes y funciones relacionados más con el César que con Dios, seguramente no fueron por término medio personas ejemplares o dignas de encomio, pero estoy convencido de que hicieron un bien objetivo a la cristiandad, el cual deberíamos apreciar y valorar. Yo, por lo menos, presenté mis respetos a Garibaldi una vez que pasé debajo de su monumento. Deplorable me parece, en cambio, que tantas personas consagradas se aferrasen con suma terquedad a prerrogativas que muy poco tenían que ver con el sacerdocio ministerial. Confieso, por supuesto, que la labor social, asistencial y educativa de la Iglesia ha sido, en términos generales, admirable, altruista y beneficiosa. Pero tiendo a pensar que, si no para la sociedad, al menos para la propia Iglesia, ha sido perjudicial ocupar el tiempo y la energía de los clérigos en actividades que acabaron distrayéndoles de las tareas que solo ellos podían desempeñar con plenitud: cuidar el depósito de la fe, mantener el culto, administrar los sacramentos, ejercer el ministerio de la palabra y la cura de almas. Bien, es verdad que demasiadas veces los laicos no tuvieron la disponibilidad que convenía para llevar el peso fundamental de todo lo demás. Lo cierto es que, por poner un caso, todavía hoy en día el gobierno alemán entrega a la jerarquía eclesiástica el 8% de los impuestos que recibe de los contribuyentes católicos en Baviera y Baden-Württemberg, así como el 9% en el resto del país. Tengo la vehemente sospecha de que la distorsión producida por esa desmedida riqueza está detrás de muchos males padecidos por aquellas iglesias. En su afán por poner coto a la amenaza de una apostasía fiscal, no es extraño que algunos responsables estén más atentos a las encuestas sociológicas que a las mociones del Espíritu Santo, con el agravante de que incluso en el terreno crematístico sus desvelos contemporizadores están siendo baldíos. Lo cual me recuerda que cuando murió Juan Pablo II, Pedro J. Ramírez, a la sazón director del periódico El Mundo, publicó un editorial en que manifestaba su discrepancia con la cosmovisión y la ética del finado, pero admiraba sinceramente el temple y hasta agradecía las tomas de postura de un personaje insobornable, entregado a su fe y a ninguna otra conveniencia. Sin quererlo expresamente, este periodista dibujaba un retrato que para un cristiano resulta harto reconocible, el de los antiguos profetas de Israel, atentos a la voz de Dios y decididos a confrontarla con las actitudes y hechos de los hombres. Sin embargo, yo soy un laico y en modo alguno pretendo dictaminar acerca de cómo organizar la formación de los clérigos, llevar a cabo su trabajo o decidir las misiones y órdenes de prioridades que les conviene asumir. Si me preguntan por todo eso, apelaré a una de las pocas respuestas... A una de las pocas respuestas que todavía recuerdo del catecismo del padre Astete. No me lo preguntéis a mí, que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que lo sabrán responder. Por lo que a mí se refiere, por lo que se refiere al clero, yo me conformo con rezar por él y desde luego desear que le vaya lo mejor posible, porque su bien es el mío y el de todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Me quedo, es así, con la idea de que la riqueza material de la Iglesia debería estar en proporción inversa a la del país donde radica. Cuando menos bollantes sean las iglesias de los países ricos, mejor. Probablemente no sería bueno, en cambio, que carecieran de medios de socorro las de los países donde campean la guerra, la miseria y la desigualdad. ¿Cómo articular todo esto en la práctica? Es una agónica cuestión en la que los laicos tendremos poco que decir y mucho que trabajar, o sea, justo lo contrario de lo que hasta el presente venimos haciendo. Pasando al otro lado de la cuestión, los laicos deberíamos tener mayor responsabilidad y autonomía a la hora de concretar nuestro compromiso apostólico en la época posclerical que ya ha comenzado, respetando, por supuesto, la dirección espiritual, que no técnica, de los clérigos. De acuerdo con lo dicho, voy a asumir que en la vigente fase histórica de la primera aspiración de la Iglesia no va a ser construir, a ver si consigo que funcione, sí, construir una especie de superarca de Noé capaz de alojar físicamente en su interior toda la humanidad. Es más realista recobrar la prístina condición de Juan el precursor, ser la voz que clama en un aparente desierto mientras otorga saber, muestra sentido y propone metas a un mundo que lo necesita urgentemente, aunque no sepa reconocerlo y airadamente lo rechace. Volver, en definitiva, a ser condimento y no recipiente donde se cocina el guiso. ¿Supone esto retornar de nuevo a la situación de los 2 o 3 primeros siglos del cristianismo? Ni mucho menos. Por incómoda que sea nuestra presencia en un mundo cada vez más extraño a las convicciones que profesamos, es poco probable que vuelvan a echarnos como pasto a las fieras, ni que entre nosotros surjan herejías tan inverosímiles como las que afligieron a la primera cristiandad. Hay además una diferencia crucial. Aquella comunidad conservaba muy viva la memoria de la presencia de Jesucristo, pero apenas había empezado a asimilar su mensaje. No había tenido tiempo ni sosiego para edificar la identidad doctrinal y moral de la fe, para configurar la personalidad y el modelo de vida cristiana. Nuestra situación es justamente la inversa. Tras tantos siglos de polémicas, errores, aciertos, concilios, cismas, padres de la Iglesia, doctos teólogos, pecados y abusos sin cuento, milagros y éxtasis sublimes, vidas heroicas y ejemplos extremos de sacrificio, enemigos y heresiarcas, santos de todos los calibres y carismas, confesores y fundadores, mártires y misioneros, etcétera, etcétera, el cuerpo doctrinal de nuestra religión es ya un hecho tangible y sus líneas fundamentales son suficientemente claras, aunque el magisterio de la Iglesia siga enriqueciéndolo. Quien no sepa aún cuál es el contenido y cuáles son las exigencias de la fe, será porque no ha querido enterarse. Para salir de dudas basta tomar un ejemplar de la última edición del Catecismo Oficial, leer las actas de los concilios, las encíclicas papales, estudiar obras de doctores reconocidos y, si uno quiere afinar en lo doctrinal, examinar la colección de declaraciones dogmáticas recopiladas en el Denzinger. Cierto que hay todavía numerosísimas cuestiones teológicas abiertas, suficientes como para que los teólogos se entretengan durante siglos y milenios. Sin embargo, debe por ello quedar en suspenso el quehacer de los laicos, su empeño en contribuir a que el mundo sea ni más ni menos como Dios quiere. Me permito dudarlo. Descreo de que para ello sea menester definir aún un tropel de nuevos dogmas y mucho menos rectificar las resoluciones de fondo ya tomadas. El depósito que hemos recibido en herencia es más que suficiente para estar en condiciones de bregar en todos los órdenes de la vida humana. Ocurra lo que ocurra en tiempos venideros, puedo perfectamente dejar para la vida futura la resolución de las dudas e incertidumbres que tengo pendientes. Los esfuerzos ímprobos y las mortales angustias de tantas generaciones nos ponen en situación de recorrer sin fatiga ni titubeos los tenebrosos parajes en los que tantos se extravieron. Tal vez no fuera justo en el momento en que se pronunció, pero hoy en día, 5 siglos después, juzgo completamente oportuno el agónico grito de Erasmo de Rotterdam. Cito: hemos definido demasiadas cosas que hubiéramos podido ignorar o pasar por alto sin poner en peligro nuestra salvación.
Nuestra religión es esencialmente paz y concordia, pero estas no podrían existir si nos resignamos a definir la menor cantidad posible de puntos y no dejamos a cada uno su libre juicio en muchas cosas. Ahora se ha aplazado una gran cantidad de cuestiones hasta el Concilio Ecuménico. Sería mucho mejor aplazarlas hasta el momento en que el espejo y el enigma sean descubiertos y veamos a Dios cara a cara. El caso de Lutero es particularmente aleccionador. Aprovechó la coyuntura de luchar contra unos abusos innegables para intentar resolver de paso, a su modo y manera, cuestiones que podrían ser para él tremendamente urgentes, pero que estaban demasiado condicionadas por su idiosincrasia y por un momento histórico particular. En modo alguno es permisible hacer que la fe y doctrina de la Iglesia giren en torno a una cantidad restringida de individuos, ni alrededor de problemas exclusivos de una determinada época. La revelación a cuyo servicio está tiene que valer para todos los hombres y conservar su vigencia día tras día hasta el acabamiento de los tiempos. Por consiguiente, es muy dañino tratar de resolver problemas restringidos con recetas universales y amalgamar el depósito de la fe con propuestas que a lo sumo constituyen interesantes y opinables posibilidades teóricas. Voy a poner un ejemplo que me atañe directamente para disipar la ambigüedad en la que haya podido incurrir. Siempre me preocupó, especialmente en los tiempos en que estaba alejado de la práctica sacramental, la perspectiva de que sean muchos los que no encuentren la acogedora bienvenida de Dios cuando se presenten ante Él. La verdad es que siempre me atrajo la propuesta que hizo Orígenes en el siglo II de una reconciliación final de toda la creación con la Trinidad, aunque sabía que era una tesis condenada por la autoridad competente. Mi desazón quedó, sin embargo, muy atenuada cuando en la monografía que dedica el cardenal Jean Danielou a este autor leí lo siguiente. Pero importa señalar aquí que lo que ha sido repudiado de la obra de Orígenes por la Iglesia no es la instauración de todas las cosas en Cristo al final de los tiempos, cuyas modalidades permanecen misteriosas, sino la deformación platónica de esta doctrina. En definitiva, y como matiza el mismo autor más adelante, el error de Orígenes reside en que su teoría sobre la universalidad del perdón descansa en una concepción filosófica. El mal no puede ser eterno, cuando lo que corresponde es permanecer en el umbral del misterio. Fin de la cita. El pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila lo ha dicho de un modo aún más contundente. Le cito, dice: la historia del dogma es ante todo el relato de los esfuerzos de la Iglesia para que la doctrina no se evapore en metafísica. Ni en Nicea ni en Calcedonia expone la Iglesia teorías, circunscribe un misterio. Fin de la cita. Aquí está, en efecto, de mi modesta opinión, la raíz del problema. Queremos explicar demasiadas cosas y demasiado a nuestro gusto. Deseamos adaptar la religión que profesamos a los diagnósticos y deseos que tenemos o a los de nuestro tiempo. Y no solo eso, pretendemos además dar a nuestras ocurrencias el valor de interpretación canónica de la palabra revelada. Conviene muy mucho entender que hay cosas que están por encima de nuestra comprensión y que cuando Dios habla debemos escuchar con reverencia, aunque no lo acabemos de entender, sin retorcer lo que se nos ha dicho para supuestamente aclararlo o mejorarlo. A este propósito diría que algo de cierto hay en el malicioso comentario de Jorge Luis Borges, cuando, cito: los manuales de teología no se demoran con dedicación especial en la eternidad. Se reducen a fatigar las escrituras hebreas en pos de fraudulentas confirmaciones, donde parece que el Espíritu Santo dijo muy mal lo que dice muy bien el comentador. Fin de la cita. Cuando la razón fracasa y la fe camina a oscuras, es el momento propicio para la esperanza, para la íntima convicción de que si nos fiamos de Cristo, conseguiremos llegar a caminar sobre las aguas sin hundirnos. Lo más triste de la historia de las relaciones entre clérigos y laicos ha sido que estos últimos, los laicos, no siempre acertaron a distinguir los verdaderos pastores de los lobos disfrazados de tal. El desequilibrio y las desviaciones de algunos teólogos pertenecientes al estamento clerical contribuyeron en señaladas ocasiones
al descarrilamiento de masas enteras de creyentes carentes de preparación, mantenidos en la ignorancia y la indefensión por un equivocado reparto de papeles y misiones dentro de la Iglesia. La acción de jerarcas mundanizados por la codicia y ambición de poder propició el fenómeno del clericalismo y también ha sido responsable del alejamiento de unos, el desaliento de otros y el odio incubado por muchos más. Tengo la impresión de que la crisis posconciliar, que ha supuesto el más duro quebranto ocurrido en los últimos siglos, al menos en el ámbito de la Iglesia española, afectó con especial gravedad a las diócesis más clericalizadas, como la de Navarra, cuyo casi derrumbamiento presencié en directo. De hecho, aquello en buena parte me costó perder la fe y luego necesité casi medio siglo para recobrarla. Recuerdo bien cómo el multitudinario seminario de Pamplona tenía la mayor ratio de seminaristas por cabeza del mundo, se vació a la vuelta de muy pocos años, concretamente 2 o 3. La desmoralización de los curas y consagrados se contagió casi de inmediato a los seglares, cuya perseverancia dependía en demasía de aquellos. Y una vez que las ovejas se dispersaron por el monte, no ha habido pastores capaces de llevarlas de nuevo al redil, sin contar con los que no han sido tantos los que de verdad lo han intentado. Eso sí, los supervivientes de la debacle ya estamos curados de espanto y dispuestos a defender nuestras convicciones sin prestar oídos a los nuevos flautistas de Hamelín que puedan aparecer en el horizonte. El último gran experimento salió demasiado caro y a la postre resultó fallido, así que muchos de los que sufrieron las consecuencias en sus almas piensan que el siguiente experimento mejor hacerlo con gaseosa. No me refiero por descontado al concilio mismo, cuyo aprovechamiento está lejos de haber concluido, sino aquel otro concilio mediático que se montó paralelamente, así como la precipitada y desviada aplicación de las genuinas resoluciones de los padres conciliares. Por lo demás, echar la culpa de todo al estamento clerical resulta injusto y sobre todo simplista. No olvidemos que una parte del mérito debe ser atribuido directamente al diablo. Además, hay otra que corresponde a buenas intenciones poco previsoras, que según el dicho popular tapizan el infierno. Bastantes sacerdotes no advirtieron que la época en que el clericalismo pudo tener algún sentido había pasado y que era imperativo enseñar a los fieles el modo de sostenerse sobre sus propios pies y sostener así la fe que habían recibido. Tampoco fueron conscientes de que en el futuro de su propia vocación pasaba con conformarse con ejercer un liderazgo exclusivamente espiritual y no político, social, económico u organizativo. A su vez, los laicos no percibimos que con su docilidad y obediencia compraban una práctica religiosa comodona y pasmosamente frágil. Como dice la parábola, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y todo fue una ruina. No bastaba con decir amén a todo lo que propusiera el párroco, ir los domingos a misa en compañía de la familia, llevar los niños a un colegio católico, cumplir sin mucho discernimiento los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. De esa manera, aun sin saberlo, ni tampoco quererlo, se hicieron reos de la más desalentadora acusación de Isaías 29:13. Este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Así ocurrió lo que ha ocurrido. El remedio, ante todo, apelar al único que todo lo puede, y a la hora de dar con el mazo, de ninguna manera volver a incurrir en los errores cometidos hace apenas 50 años, a pesar de los cantos de sirena que de nuevo se escuchan ocasionalmente en sínodos y foros eclesiales. Como la penuria de pastores que se nos viene encima va a durar, en el mejor de los casos, largos años, definitivamente es la hora de los laicos. Además de contar con lo fundamental, esto es, con la ayuda de Dios, poseemos la ventaja que va a suponer el ocaso y muerte por consunción del clericalismo. El alejamiento de los que solo buscaban ventajas materiales también va a ayudar. Pertenecer a la Iglesia volverá a tener garra por el mero hecho de haber dejado de ser políticamente correcto. Podremos paladear a gusto el bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan mentiras de toda clase
contra vosotros por mi causa. Hay, por último, otro factor relacionado con lo que me he atrevido a pronosticar: la presencia creciente en el rebaño de la Iglesia de ovejas sabias que se apartarán sin aspavientos de los mercaderes del engaño, porque sabrán reconocer el cayado del buen pastor y pacerán tranquilas, pero esforzadamente, en los jugosos pastos a los que aquél las lleve. Tal será, a no dudarlo, el laico de la época posclericalizada. Digo posclericalizada y no poscristiana, puesto que, como revela a las claras la decadencia de la presente civilización, tras el cristianismo no va a venir nada, o por lo menos nada, cuya llegada merezca la pena desear. En la conferencia impartida por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, el 1 de abril de 2005, en Subiaco, decía a propósito de la Ilustración, cito: «A pesar de que la filosofía en cuanto búsqueda de la racionalidad, también de nuestra fe, haya sido una prerrogativa del cristianismo, se había domesticado demasiado la voz de la razón. Ha sido y es mérito de la Ilustración haber replanteado estos valores originales del cristianismo y el haber devuelto a la razón su propia voz». Fin de la cita. Esta llamada de atención a las raíces cristianas del movimiento ilustrado me va a servir para acabar recordando a su exponente por antonomasia, Immanuel Kant, quien en el escrito ¿Qué es la Ilustración?, afirmaba: «La Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la menor conducción de otro. Sapere aude». Es una arenga que puede ayudar también a delinear la nueva identidad del laico que, si Dios quiere, emergerá tras la presente situación de apuro en una forma más adulta que antaño. Trocará el sapere aude, atrévete a saber, por un credere aude, atrévete a creer. El suyo será un ejercicio de la fe libre, responsable, consciente, documentado y maduro, que no negará, sino que aprovechará y potenciará todas las facultades que el hombre ha recibido de Dios: razón, inteligencia, imaginación y afectividad, sostenidas por la voluntad capaz de modelar el temperamento según un patrón de virtudes. Los laicos serán hombres y mujeres para los que ciertamente nada de lo humano resultará ajeno, pero tampoco nada de lo divino, de acuerdo con los principios de una fe custodiada por la Santa Iglesia bajo la guía de sus legítimos pastores. Gracias. Muchas gracias, don Juan, por esta extraordinaria conferencia que habrá que leer y meditar con calma, también por el esperanzador final. Vamos ahora a descansar un ratito, a tomar un café, quizá también a comentar algunos de los aspectos que se nos han señalado, e inmediatamente después, a las 12, y ruego puntualidad a todos, pues iremos a los distintos talleres. Para aquellos que nos siguen por streaming, pues ya saben que para poder formar parte, participar en los talleres en los que se han apuntado previamente, tienen que utilizar las claves que se les hizo llegar oportunamente. Pues nada más y hasta luego entonces. Muchas gracias.